prudente, chicos, en la presentación, no se preocupen, para bajarle un poco el estado de nerviosismo. Aquí está el sistema nervioso, pues ven, con la, con la glándula suprarrenal ahí liderando la adrenalina. Ya, Diego, Maite y Tabata hoy parten, después viene Hans y Vicente. Sí. ¿Sí? Y Emilia, Alejandra y Renata. Sí. Ya, eso es lo que teníamos programado para hoy día. Chicos, a ver, dijimos que la presentación yo iba, ¿cierto?, a evaluar la portadita, después una pequeña introducción, después, obviamente, el desarrollo del tema y la referencia bibliográfica. La portada, chicos, 3 puntos. 5 puntos la introducción. 20 puntos el desarrollo del tema y las referencias bibliográficas 5 puntos. Lo que hacen un total de 33 puntos. ¿Ya? Ya. Ya. Estamos claritos. Ya, pues. Faltamos nomás y el tiempo es oro. Ya, mis niños. Sí, sí, no se preocupen, Maite. Yo Sí, se ve bien. Sí, se ve. yes. Ya, las células nerviosas, como le dice su nombre, son aquellas que conforman el tejido nervioso y son las encargadas de transmitir la información a lo largo de todo el organismo mediante el sistema nervioso. Cada célula que lo compone tiene una función específica, estructura, y están extraordinariamente especializadas y se dividen en 2 grupos. Como se ve en la imagen, en el lado izquierdo tenemos las células gliales o glía y en el lado derecho las neuronas.
Ya, después tenemos la sustancia ENIS, que también es conocida como cuerpo ENIS, y es un conjunto de gránulas que está presente en el citoplasma de las neuronas, tanto en el cuerpo como en las dendritas, pero no se encuentra en el axón. Su principal función es de ser como una fábrica de proteínas que son altamente especializadas, ya que son encargadas de permitir la correcta transmisión del impulso nervioso. Después tenemos los nódulos de Ranvier, que son interrupciones que ocurren en intervalos regulares a lo largo del axón en la vaina de mielina que lo envuelve. Esto quiere decir que los nódulos de Ranvier son pequeñas regiones en el axón que no están rodeadas por mielina y que lo exponen al espacio extracelular. Son imprescindibles para la transmisión del impulso eléctrico, ya que gracias a ellos y a esa conexión con el espacio extracelular permiten el intercambio de sodio y potasio, y así la señal eléctrica viaja a mayor velocidad y se produce correctamente. Y por último tenemos los botones sinápticos, que son las ramificaciones que se encuentran en la parte terminal del axón y son similares a las dendritas, pero en este caso su función es que una vez que el impulso eléctrico atravesó el axón, libera el medio externo a los neurotransmisores y permite que se conecte con la siguiente neurona. Bueno, ahora comenzamos definiendo lo que son las células gliales, partiendo por los oligodendrocitos. Este tipo de célula es exclusiva del sistema nervioso central, es decir, que se encuentra solamente en el encéfalo y en la médula espinal, no en el sistema nervioso periférico, y existen dos tipos. Generalmente se relaciona a uno con la función general de esta célula, pero la verdad es que están los oligodendrocitos interfasciculares y los satelitales. La función de los interfasciculares es la como generalmente conocida y la que se puede apreciar en la imagen, en la cual el oligodendrocito posee unos como brazos que se extienden hasta los axones y forman la vaina mielina y la mantienen. Es decir, que su función es formar y mantener la vaina mielina que mieliniza el axón solamente y exclusivamente en el sistema nervioso central periférico, o sea, central. Y la función de los satelitales, que estos aún son como, continúan siendo investigados, pero se les relaciona, según la evidencia científica que hay hasta ahora, con la eyección en el cuerpo cavernoso, es decir, que están en el órgano sexual masculino. Además, hay una patología muy conocida que es la esclerosis múltiple, la cual se relaciona con una deficiencia de esta célula glial, ya que la esclerosis múltiple, como sabemos, los síntomas de esta enfermedad es como un deterioro en la comunicación que existe entre el sistema nervioso central y el cuerpo, es decir, como temblores, hormigueo, disfunción en el movimiento, y esto es específicamente porque los axones no están lo suficientemente mielinizados como para tener una velocidad óptima del impulso nervioso, por lo que la transmisión del impulso se vuelve más lenta. Eso es. Ya, luego tenemos la microglia, que es un tipo de célula glial que se encuentra en el sistema nervioso central. Y el término se usa para hablar de un conjunto de células que cumplen funciones similares que están relacionadas con el sistema inmunitario y la fagocitación de elementos potencialmente dañinos para las neuronas. Se dice que es un tipo de glia muy versátil porque la estructura de la microglia varía según la función que cumple la célula en la que actuar, donde se encuentre, y la señal química que reciba de la neurona colindante. Se originan a partir de células progenitoras del mismo linaje que las que componen la sangre, localizadas probablemente, como está en el sistema nervioso central, en la médula ósea, y algunas de estas células miran en el desarrollo intrauterino y una vez que llegan a esta estructura son diferenciadas como microglias. Su función está reconocida principalmente por un rol inmunitario, aunque también cumple otras funciones como el mantenimiento del equilibrio extracelular y la reparación de tejidos dañados. Como primera función,
tenemos la fagocitosis, ya que estas células fagocitan distintos tipos de compuestos en el sistema nervioso central, como células lesionadas, células muertas, virus, bacterias o placas neuríticas. Tras la fagocitación, tanto la microglia como su objetivo quedan inactivas y así disminuyen el riesgo de que se altere el funcionamiento del sistema nervioso. Como otras subfunciones, tenemos el mantenimiento de la homeostasis, ya que la microglia envía señales a través de la citosina a otros tipos de células, como neuronas, astrocitos o los linfocitos T, que también están relacionados con el sistema inmunitario. Y entre las consecuencias de esta función se encuentra el mantenimiento de la homeostasis del medio extracelular y el favorecimiento de la inflamación de los tejidos. Ya. Como tercera función tenemos la inflamación y reparación de daños, que cuando un tejido del sistema nervioso central está dañado o infectado, la microglia, como dijimos anteriormente, facilita que se inflame, por lo que de este modo inicia un proceso de reparación de la célula lesionada. Y si se producen daños en la médula espinal, la microglia elimina ramificaciones neuronales afectadas, permitiendo que se creen nuevas conexiones nerviosas. De cuarta función tenemos la presentación de antígenos, que al inflamarse un tejido, los linfocitos T atraviesan la barrera hematoencefálica y entran en el sistema nervioso central. Una vez aquí, las microglias se unen al antígeno fagocitado y producen anticuerpos. Y eso potencia la eliminación de amenazas y la recuperación de las lesiones. Y como última función está la destrucción de células, o también denominada citoxicidad, que la microglia tiene la capacidad de destruir virus, bacterias u otras neuronas infectadas mediante liberación de peróxido de hidrógeno y óxido nítrico. Y aunque en ocasiones esta respuesta permite solo eso, cuando es en exceso, daña cantidades importantes de tejido sano y puede provocar daños cerebrales mayores. Como tercer punto tenemos a las células ependimarias, las cuales son unas células gliales de la cual existen tres tipos celulares. Están los tanicitos, los ependimocitos, y los ependimocitos son como los más abundantes, por eso se les relaciona con células ependimarias a ependimocitos, pero la verdad es que existen dos tipos más. Y las células epiteliales coroideas. Los tanicitos generalmente se relacionan con el transporte de sustancias desde el tercer ventrículo hasta el hipotálamo. Y por lo general lo que transportan son hormonas, como están relacionadas con la eminencia hipotalámica. Generalmente están relacionados con el transporte de hormonas como oxitocina o factores. Y los ependimocitos tienen una función de crear una membrana o canales ependimarios que en el fondo separan al resto del encéfalo del curso por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, estas células forman como unas uniones estrechas. Además, están las células epiteliales coroideas, las cuales forman la estructura que se llama plexo coroideo. Y esta estructura es donde se crea el líquido cefalorraquídeo. Maite, pasa la diapositiva un poquito, por favor. Bueno, aquí podemos observar en la imagen, esos que están como café claro, son los ependimocitos, la célula más común de estas células ependimarias. Los tanicitos poseen unos cilios más alargados, ya que son más especializados en el transporte de sustancias, y eso que ustedes pueden apreciar como entre blanco y celeste es el líquido cefalorraquídeo. Pasa la diapositiva. No, una más adelante. Bueno, para ir también entendiendo más a mayor la función de esta célula, es bueno recordar lo que es el líquido cefalorraquídeo. En la imagen que ustedes pueden ver ahí, ese líquido como celeste, bueno, ese es el líquido cefalorraquídeo. Sus contornos son los ependimocitos creando la membrana de separación, y la función principal de este líquido incoloro que baña el encéfalo es más que nada amortiguar y servir de protección para los traumas externos que se produzcan, incidentes, y generalmente no tiene tanto contenido nutritivo, pero sin embargo lo hay, además de precursores para formar estructuras que se forman en el cerebro. Eso.
Bueno, y por último, célula glial, pero no menos importante, tenemos a la célula glial más abundante con forma de estrella llamada astrocito. Bueno, su nombre astrocito proviene de la forma que tiene la morfología, la cual se debe a las muchas prolongaciones que tiene esta célula para hacia tanto como neuronas como hacia los vasos capilares. Una de las funciones más importantes es que esta célula glial conforma la barrera hematoencefálica, la cual es una barrera cuya como principal función es separar y proteger a como todo el sistema nervioso del contenido de la sangre. También esta tiene unas zonas de alta conductividad por donde pasa el oxígeno, los nutrientes, etc. Pero todas las, por ejemplo, toxinas que posee el sistema nervioso, si bien tiene mucha irrigación de vasos sanguíneos, está todo como protegido por estos astrocitos que generan esa barrera. Una característica importante de estas células es que conforman como un tipo de red astrocitaria y en su citoesqueleto los filamentos intermedios están formados por la GFAP, que es proteína fibrilar ácida glial, la cual, cuya función principal en el fondo es como paradójica la función que tiene, porque mantiene la rigidez de ese citoesqueleto y al mismo tiempo otorga como una flexibilidad a esa como red de astrocitos para que puedan moverse y hacer prolongaciones. Anteriormente se creía que los astrocitos, la función de los astrocitos era solamente ser como un soporte celular y brindarle energía. Pero con las investigaciones recientes, muchas investigaciones que se hicieron sobre esta célula, se descubrió que ellos también poseen un tipo de conexión, como una comunicación, cuya comunicación es bidireccional con las neuronas. Si bien, por ejemplo, las neuronas se comunican con otras neuronas por medio de neurotransmisores o transmisión de impulso nervioso, lo que hacen los astrocitos es comunicarse con las neuronas por un aumento en la concentración del calcio. Y ese aumento en la concentración de calcio que tiene el astrocito provoca la liberación de gliotransmisores, los cuales pueden ser adenosina, ATP o glutamato. Y por lo tanto, y las neuronas tienen receptores para estos gliotransmisores, por lo que se postula que estos astrocitos también modulan de alguna manera la sinapsis. Por lo anteriormente descrito, se habla de una sinapsis tripartita. Maite, pasa la imagen un poco. Y a esa que está a la derecha, la parte verde es la neurona postsináptica, la naranja, la presináptica, y eso que ustedes pueden ver arriba y abajo es como el astrocito modulador. Si ven bien, sale que cuando aumenta la concentración de calcio, ahí se puede ver que liberan esas vesículas con neurotransmisores y de alguna manera modula la comunicación, por lo que se dice que tiene una comunicación bidireccional con las neuronas. Vuelve la diapositiva. Bueno, y además, para entrar de lleno con las funciones, que son muchas funciones que tiene el astrocito, entramos de primero con que son un soporte y brindan energía a la célula. Al conformar esta red, le dan soporte y protección a la célula y además estos astrocitos en su citoplasma tienen muchos gránulos de glucógeno y además captan la glucosa que pasa por la sangre y los canales y le entregan a la neurona metabolitos enérgicos. Y esto es muy importante, ya que, por ejemplo, cuando se tiene algún trauma o cuando pasa algún incidente imprevisto con el cerebro, por ejemplo, un golpe en la cabeza, un accidente de auto, y se provoca un TEC, un golpe en la cabeza que sea como grave, estos astrocitos se transforman en astrocitos reactivos, que pueden ser como leves, moderados o astrocitos ya como muy reactivos. Lo que hacen estos astrocitos es como la reserva energética de la célula para que el sistema nervioso no tenga como una muerte. Además de cuando hay como un trauma, hay una parte de los astrocitos que mantienen esta como energía y otra parte que se desvía donde está ese trauma que forman como un tipo de barrera para que las toxinas o infecciones no puedan traspasar hacia donde está como este sistema. Otra función es la neurogénesis, ya que estos sirven como un tipo de precursor para seguir generando neuronas. Y otra función es el metabolismo del colesterol y las lipoproteínas,
ya que o sea, a pesar de que la sangre llega mucho al cerebro y contiene colesterol y muchos tipos de nutrientes, una abundancia en sustancias, la mayor parte de lipoproteína y colesterol que se usa en el sistema nervioso central proviene de la síntesis de estos astrocitos. Y por último, esta célula tiene relación con la enfermedad del Parkinson. Recientemente han salido investigaciones que dicen que el Parkinson se causa como por la pérdida o daño de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Y el inicio de esta enfermedad es cuando en los astrocitos se expresan como unos 17 o 16 genes que generan el Parkinson. El más importante de estos es uno que se llama PARC7, el cual genera la proteína DJ1, y esa proteína, lo que tiene, la función que tiene, conjunta con el astrocito, es como proteger al astrocito y a las neuronas del estrés oxidativo. Pero en las veces que estos astrocitos se transforman en reactivos, hay veces en que el gen puede mutar y de alguna manera generar, por medio de sustancias, terminar generando la enfermedad del Parkinson. Eso. Ya, ahora voy a hablar un poco de la neurociencia, que es una especialidad científica que se basa en estudiar todo el sistema nervioso e integra su estructura, sus funciones y todos los aspectos relacionados a él. De este modo pueden explicarse características de las conductas humanas y los procesos cognitivos a través de la biología. Como se ve en la imagen, una de las áreas en la que ha aportado la neurociencia es el aprendizaje. En primer lugar, tenemos la memoria, que es el mecanismo por el cual el cerebro logra un determinado aprendizaje y existen diversos tipos de memoria. Tenemos la procedimental, que es aquella en la que se basa en hechos, en las cosas que realizamos. La semántica, o sea, me equivoqué, la procedimental, que se basa en las destrezas que tenemos cada uno, la semántica en los hechos y la episódica en vivencias personales que tenemos. Y aún así sigue habiendo más tipos de memoria. La percepción, que es una construcción mental que realiza el cerebro de lo que interactúa con el mundo, de lo que es capaz de ver, y cada persona interactúa de un modo diferente, por eso que todos tenemos percepciones distintas de lo que vemos. Luego tenemos el sueño, que cuando dormimos el organismo realiza como que recrea el tipo de actividad que tuvimos durante el día y refuerza los circuitos neuronales cuando aprendemos algo nuevo. Es por eso que dormir bien ayuda al proceso de aprendizaje. Y como neuromito, no sé si lo han escuchado, que hay personas que dicen que el ser humano usa el 10% del cerebro, pero gracias a estudios se sabe que esto no es cierto, ya que incluso cuando estamos durmiendo, el cerebro está trabajando un 100%, controlando procesos como respiración,
utiliza la memoria, etc. ¿Y por qué las neuronas quedan en G0, es decir, que no completan su ciclo celular? Es porque entran a un periodo de diferenciación donde la célula permanece en un estado quieto, y es por eso que se dice que las neuronas son células del tipo quiescente, y la fase G0 es vista como una etapa distinta y quieta que ocurre fuera del ciclo de la célula. Esta fase se relaciona con un estado postmitótico porque está fuera en una fase donde no se divide la célula, y algunos tipos de células como las neuronas y otras también como el músculo del corazón, cuando alcanzan su madurez, es decir, que ya están terminalmente diferenciados, se hacen postmitóticas, entran a la fase G0 y aún así son capaces de realizar sus funciones principales durante toda su vida en el organismo. Y ahora, para ir finalizando nuestra presentación, pasamos a uno de los aspectos más interesantes de lo que es el estudio del sistema nervioso, la cual es la neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Esta neuroplasticidad se define como la capacidad del cerebro para adaptarse en reacción al entorno en el que se desenvuelve, o también se define como la facultad que tiene el cerebro para reestructurarse y, en el fondo, a grandes rasgos, adaptarse gracias a la experiencia y la conducta. Bueno, para explicar un poco la neuroplasticidad, como ustedes pueden ver en la imagen, la de la izquierda, uno posee como dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y esto, por ejemplo, el hemisferio derecho controla el brazo izquierdo y todo lo que es como el lado izquierdo, y el hemisferio izquierdo todo lo que es el lado derecho. La neuroplasticidad se puede como definir, por así decirlo, en tres aspectos importantes. En el cerebro ocurren muchos cambios químicos, en los que participa básicamente todos los neurotransmisores que se conocen, por ejemplo, el glutamato, la oxitocina, serotonina, dopamina, GABA, etc. Y hay veces en que una neurona se puede volver más susceptible o sensible a esos cambios químicos, por lo que desarrolla como receptores receptores específicos, una mayor cantidad de receptores para cierto neurotransmisor. Eso es neuroplasticidad, ya que el cerebro está cambiando en base a lo que ocurre. Otro aspecto importante, por ejemplo, es la neurogénesis, pero primero me gustaría partir con lo que es las conexiones neuronales y la proximidad neuronal. Cuando uno aprende, lo que sucede es que entre neuronas se generan más conexiones. Y al generarse esas conexiones extra que se generan en base a lo que uno está aprendiendo cuando uno desarrolla una nueva habilidad o eso es neuroplasticidad. Y además, me gustaría como ejemplificarlo. Por ejemplo, cuando uno ve un pastel, uno piensa al tiro que es dulce. ¿Por qué? Porque uno en el momento pasado asoció que el pastel tiene relación con lo dulce. Eso evidencia que hay como un tipo de mayor proximidad entre las neuronas que asocian como el concepto de pastel con lo dulce. Y como un tercer punto tenemos lo que es la neurogénesis, que recientemente se propone que en realidad eso de que uno nace con una cierta cantidad de neuronas, la cual es inmutable a lo largo de la vida, se postula que es como en cierta medida falso, ya que en el lóbulo que está relacionado con el instinto del olfato, se postula que hay constante creación de neuronas, por el hecho de que el sistema olfatorio en los mamíferos es uno como de los más importantes. Y otro es que en el hipocampo se postula que también hay como creación de neuronas, ya que estamos constantemente creando memoria y recuerdos, por lo que se asocia con eso. Además, con esto de los neuromitos, antes se creía que la neuroplasticidad se daba solamente cuando uno era niño, como de 1 año a 5 años, ya que se conocía este dicho típico de que el cerebro del niño es como una esponja. O sea, que son como muy moldeables y todo, y lo cual es cierto. Es una como de la edad en la que más se expresa esto, donde el niño aprende a desenvolverse en el entorno, está como más activo el cerebro. Pero en realidad, la neuroplasticidad es una facultad que adquiere el cerebro desde que se nace hasta que se muere. Porque uno constantemente está cambiando en base a lo que vive, en base a cómo se desenvuelve en el entorno.
Y, por ejemplo, esto se puede ver cuando, no sé, imagínense que tienen un accidente y se pegan en el cerebro, o sea, en la cabeza, y no pueden mover su, como que se dañan una área motora que hace que no puedan mover su brazo izquierdo. Entonces, antes se postulaba que uno quedaba como de por vida con ese, como con la inmovilidad. Pero ahora, por ejemplo, si uno se inmoviliza también el brazo derecho, se postula que de a poco, si uno va ocupando el brazo izquierdo que tenía inmóvil, se va regenerando esa área que uno perdió. Y eso también es la neuroplasticidad, es como la capacidad de la neurona tanto para regenerarse y reestructurarse tanto anatómicamente. Y por último, hay un par de consejos como para desarrollar más la neuroplasticidad, lo cual es como el estímulo intelectual, leer, por ejemplo, 10 minutos al día, la actividad física y una dieta saludable. Y había otro punto, y no usar la mano dominante. Por ejemplo, si yo soy diestro, si yo me acostumbro a escribir con la izquierda, estoy haciendo que mi cerebro genere más conexiones entre neuronas para poder desarrollar esa nueva habilidad. Así concluimos nuestra disertación. Me gustaría decir algo. Espero que haya quedado todo claro y que le haya gustado nuestra disertación. Muchas gracias por su atención. Ya, chicos, muy bien su disertación. No, a ver, nada de que les voy a, eh, de acuerdo a lo que todo lo que nos informaron, todos los aspectos que yo les sugerí, e incluso más que ello, solo hacerles una sola preguntita. Eh, ¿Cómo es factible que se generen los tumores cerebrales? ¿Puedo responder yo? Sí, cualquiera del grupo. Bueno, que a pesar de que las neuronas entran en G0 y no tienen un ciclo reproductivo, es por cuando se afectan a la neuroglía, a cualquiera de estas células. Y generalmente esos tumores que son generados por los astrocitos. Cuando mutan esos genes, y generalmente los astrocitos, como son la célula más abundante del CNS, es donde se generan los tumores, ya que estas células sí tienen un ciclo reproductivo. Ya, perfecto. Ahora ese es el tumor que se le podría llamar primario, por si acaso, para el resto que también, que todo es bueno y todo se complementa. Cuando este tumor, ¿cierto?, se genera en una zona producto de las propias células, ¿sí?, del sistema nervioso, en este caso, como bien dice Diego, no es producto de las neuronas, porque ahí uno inmediatamente debería pensar, bueno, pero si las neuronas están en G0, no continúan con el ciclo, ¿cierto? Porque ya se especializaron, son células altamente especializadas, por lo tanto ya esa función la tienen muy clara lo que tienen que hacer las neuronas. Sí hay otras células que no, ¿cierto?, cumplen con la misma función de la neurona, porque eso también hay que dejarlo claro, las células gliales, ¿sí?, no cumplen la función de la neurona, que es transmitir el impulso nervioso. Esas células sí tienen la capacidad de continuar con el ciclo y por eso es que se forma este tumor que puede ser primario, pero también puede ser una celulita, como vimos en clase, de otro tumor que se generó en el cuerpo y que haya sido, ¿cierto?, expandida y se fue generando en el cerebro. Y esos ya son los tumores secundarios, puede ser una metástasis. Generalmente en la mujer el cáncer de seno, chicos, tiene mucha relación posiblemente o con un probable tumor cerebral posteriormente. ¿Sí? Ya. Bueno, hay hartas cosas más, pero a ver, que nos quede claro. La neurona, la célula, ¿cierto?, que cumple como función principal transmitir los impulsos nerviosos. Y las células gliales, ¿sí?, son las células que protegen, rodean, sostienen, fagocitan, nutren. Todas esas funciones las hacen las células gliales en términos generales. Ahora, cada una de estas células cumple una función importante en la neurona.
Por lo tanto, tampoco son las mismas funciones. Y lo otro que dentro de todas las células que estos chicos mencionaron, solo hay una que corresponde al sistema nervioso periférico, que es la célula de Schwann, ¿cierto? Ya, así que para que el resto haga un esquemita ahí de todas las células, me imagino que ustedes van a mandar esta presentación, esa sería la idea, que nos manden, porque así el resto también tiene como para echarle una miradita, como viene un ensayo PCU, y justamente dentro de esto estamos, pero tiquitaca. Ya chicos, también, también, Puede agregar un archivo al clase. sí, también. Así que felicitaciones, bastante bien la presentación. ¿Ven? Que no era tan difícil, que se puede. Ya, mis niños. Muy bien. Pasamos al segundo grupo entonces. Un aplauso virtual. Hola tía, ¿cómo estás? Hola, bien. Es Santiago, mi hermano. Hola, soy Le mando Santiago. saludos. Sí, hola tía. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y usted, Bien, también. Ah, ya. Patuvo. Ya, déjate. Ya, ya, chicos. Ya, partimos nomás. Partamos nomás. De eso se Ya. trata. Ahí está compartiendo, ¿no? No. No, todavía no. Todavía no, Vicente. Dale, Vicente. Ah, ya, no, ya, ahí lo arreglé, ya. Que tampoco soy muy tecnológico. Ahí sí. Ya, se ve la presentación. Ya. Sí, sí se ve. Ya. Ya. Bueno, nosotros ya hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso central, eh, lo cual vamos a ver tanto. Avanza la. Dale, Vicente, avanza. Ahí sí. Ya. Bueno, partí señalando que el sistema nervioso se divide en dos: en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, el cual partir de diciendo que este sistema es súper importante por el hecho que tiene que ver totalmente con el control de muchas de las acciones que nosotros hacemos. Es como por decir, es el núcleo de todo nuestro pensamiento, todas las acciones, de nuestro sentir, los sentidos, y por ello es sumamente importante. Partir también diciendo de que este sistema se encuentra tanto en vertebrados como algunos invertebrados, y tiene, y como lo dije, está dividido en dos sectores. Primero sería lo que es el encéfalo y la médula espinal. Esas son las dos grandes divisiones del sistema nervioso central. Y después ya el encéfalo tiene más divisiones, que las veremos más adelante, pero entre las que se destacan las divisiones, el encéfalo está compuesto por tres. Avanza una más. La cual es la parte que es el proencéfalo, que se llama como la parte superior, y por eso se llama como pro de arriba, que tiene que ver con el cerebro, y que tiene que ver con el cerebro, donde también se encuentra el tálamo, el hipotálamo, y que después lo desarrollaremos. Después está el encéfalo medio, que se llama mesencéfalo, que tiene que ver más que nada con conexiones entre la médula espinal y el encéfalo, y también después está el encéfalo posterior, que se llama rombencéfalo, que de ahí se encuentra el cerebelo y el bulbo raquídeo. Principalmente señalar de que estas dos partes, tanto el encéfalo como la médula espinal, al final interactúan y están constantemente en conexiones, porque toda la información debe ser transmitida y llegar hacia lo que es el encéfalo para poder generar así una respuesta.
Bueno, como de forma general, las funciones del sistema nervioso central es llevar a cabo los procesos mentales para comprender la información que llega desde el exterior y asimismo poder generar una respuesta, ya que mediante impulsos que se mandan hacia los nervios y a los músculos, poder dirigir un movimiento. Eh, Como ya se dijo, se comprende principalmente por el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo también encontramos las células sensoriales, o sea, las neuronas sensoriales, que son las encargadas de transformar un estímulo exterior en uno interior, y las neuronas motoras, que son para transmitir los impulsos nerviosos a lo largo del cuerpo. Y la importancia del sistema nervioso central es que la capacidad de generar los movimientos correspondientes para generar una respuesta a los estímulos exteriores y también reconocernos como individuos para saber quiénes somos, qué hacemos, y permite generar respuesta a los estímulos exteriores. Y bueno, partiendo por el encéfalo, el encéfalo es una masa nerviosa que se encuentra protegida por el cráneo, por los huesos del cráneo, y se caracteriza por ser el centro de control del cuerpo, por lo que regula cuando tenemos hambre, sueño, los movimientos, incluso las emociones. Y está compuesta por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Está silenciado, no me he dado cuenta. Retrocede una, por favor, Vicente. Ahí sí. Ya, la primera parte, el cerebro se divide en dos, que está el diencéfalo y el telencéfalo. Primero partí señalando que el cerebro es una masa voluminosa, la cual cumple un rol vital, porque participa en muchas acciones que, por todos los componentes que contiene, entre ellas, o sea, esta masa está primero en su exterior, se encuentra la corteza cerebral, la cual está formada por numerosos pliegues de materia gris y materia blanca. La materia blanca tiene la función de transmitir la información cerebral al resto del cuerpo, y la materia gris se relaciona con los procesamientos de información y por ello tiene que ver con el razonamiento. Eso, y ahora lo dividiremos como principalmente en la parte del diencéfalo, la cual el diencéfalo está constituido por el tálamo, el hipotálamo, epitálamo y todo lo que tiene que ver con el sistema límbico. Primero partí señalando el tálamo, el cual es el que recibe la información, el que recoge toda la información del sistema nervioso central y la distribuye a otras partes del cuerpo. El hipotálamo, bueno, como siempre lo hemos visto, el hipotálamo tiene una gran función, la cual se tiene que ver tanto con el sistema endocrino como también para la regulación de temperatura y algunas conductas. También ayuda, o sea, secreta la hormona de la antidiurética y la oxitocina. Además, este tiene que ver con conductas como el apareamiento, agresión, tiene que ver con la alimentación y con la ingesta de líquidos. Y sobre todo su función hormonal para poder activar la hipófisis y así generar una respuesta endocrina. Y después estaría el epitálamo, la cual pertenece al sistema límbico, que está relacionado con la emoción y la intuición, y que contiene a la glándula pineal, la cual regula los estados de sueño y vigilia. Y eso es lo que era por parte del diencéfalo. Ahora es la otra parte, que es el telencéfalo, que es la otra división, la cual está dividido en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, la cual entre ellos se comunican por fibras nerviosas llamadas cuerpos callosos. Los hemisferios poseen una... ¿Pasa a la siguiente imagen? Ya. Los hemisferios están divididos en lóbulos, lo cual estas divisiones se llaman cisuras,
la cual está cisura de Ronaldo, cisura de Silvio y cinco... Ah, no, eso son pliegues. Ya, la cosa es que se dividen en cisuras, la cual estas cisuras dividen a cada lóbulo. Y los lóbulos son 4 lóbulos que están en cada uno de los hemisferios. Está el lóbulo frontal, que el lóbulo frontal controla los movimientos voluntarios, se relaciona con la capacidad de planificar y con la inteligencia. El lóbulo occipital, que integra la información visual. Está el lóbulo temporal, que integra la información auditiva, la memoria, las emociones y tiene relación con el olfato. Y el lóbulo pariental, que integra la información táctil de todo el cuerpo y interviene en la sensación de equilibrio. Si se dan cuenta, en general, el cerebro contiene una de las más importantes, porque al final, como se dice, es como el núcleo o tiene que ver centralmente con el control de este sistema nervioso central. Eso. Bueno, también tenemos por parte del encéfalo, se encuentra el cerebelo, que se ubica en la parte posterior del encéfalo, detrás del cerebro, y se conecta también con la médula espinal. Y lo que se encarga es relacionar las vías sensitivas con las vías motoras. Y lo que permite esto es generar un equilibrio corporal y poder realizar acciones que necesiten cierta coordinación, como lo es caminar, hablar, escribir y muchas más. Y bueno, también tenemos el tallo cerebral, que es el que une al cerebro con la médula espinal. Y también tiene gran cantidad de funciones que, por ejemplo, controlar el ritmo respiratorio y la presión sanguínea. Y el tallo cerebral se divide en 3. En el mesencéfalo, que es el encargado de controlar los movimientos oculares y regula los reflejos de los ojos, del cuello y la cabeza. También tenemos la protuberancia anular, que funciona como una vía sensitiva que transmite las sensaciones desde el cerebro a la médula espinal y de la médula espinal hacia el cerebro. Y también aporta al equilibrio corporal. Y tenemos el bulbo raquídeo, que controla la presión sanguínea, interviene en controlar el ritmo respiratorio, en el ritmo cardíaco, y también es importante porque controla la deglución, que es la ingesta de alimentos desde la boca hacia la faringe y de ahí hasta el esófago. También controlar el estornudo, el vómito y la tos. También tenemos la médula espinal, que en la otra parte del sistema nervioso central, y la médula espinal es un cordón que se prolonga a lo largo de la columna vertebral y transmite los impulsos que recibió por el encéfalo. Y esa es la función, y tiene 2 principales funciones, que es una aferente, que es recibir la información que llega desde el encéfalo, y otra que es eferente, que es enviar información mediante impulsos hacia el sistema nervioso periférico. Entonces, lo que se encarga la médula espinal es recibir y enviar información. Este mismo está encargado de diversos arcos reflejos y de conducir los impulsos nerviosos. Y aquí se pueden encontrar 2 sustancias, una blanca y una gris. La sustancia gris es un poco más interna y posee los somas o los cuerpos neuronales, y un poco más externo tenemos la sustancia blanca, que aquí se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que será explicado un poco más adelante en qué funciona junto a los tejidos protectores del sistema nervioso central. Bueno, ya, entre los tejidos protectores
Uno que es súper importante y súper menos, o sea, se nombra constantemente, son las meninges, la cual, bueno, si se dan cuenta en la imagen pueden ver que está constituido por diferentes tejidos, pero con las que contiene la meninge son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Bueno, la función principal de la meninge es como un filtro, la cual ayuda a proteger de sustancias que sean o micropartículas que sean perjudiciales para lo que es el sistema nervioso. Funciona como una barrera protectora, la cual así impide infecciones como encefalitis. Se conoce también de que esta meninge se puede inflamar y se llama meningitis, la cual esto puede ser originado por alguna bacteria, por algún virus, o que cualquiera de estas dos enfermedades o tanto que entre cualquier otro patógeno al sistema nervioso puede ocasionar un daño neurológico severo en el sistema nervioso. También tenemos al tejido óseo, que se encuentra en los huesos del esqueleto axial. Tenemos el cráneo y la columna vertebral, que protegen al encéfalo y a la médula espinal respectivamente. Y también tenemos el líquido cefalorraquídeo, que se puede encontrar entre la aracnoide y la pía madre. Y la función de líquido cefalorraquídeo es la función amortiguadora, como se mencionó en la presentación anterior, es un líquido incoloro y se encuentra en la médula espinal y también un poco en el encéfalo, los ventrículos del cerebro y también en el canal de la médula espinal. Bueno, y también vamos a presentar patologías que pueden producirse por un fallo en el sistema nervioso central. Vamos a presentar el Parkinson y la epilepsia. Voy a contar un poco de qué trata cada enfermedad. Tenemos que la epilepsia es un trastorno neurológico provocado por el aumento excesivo de eléctrico de las neuronas, se produce en el cerebro, por lo tanto afecta todas las actividades que controla y coordina el cerebro. Uno de los síntomas que se podría ver es, por ejemplo, la confusión temporal, pérdida de conciencia, y lo que generalmente se conoce es por los ataques epilépticos. Estos son movimientos involuntarios que se ocasionan de manera repetitiva y eso se denomina ataque epiléptico, y también pueden haber síntomas psicológicos que pueden ser como miedo y ansiedad. Algunas de las causas son diversas, pero puede ser la influencia genética, ya que se estudian diversos tipos de epilepsia que depende de la zona en que se produce el aumento de actividad eléctrica de las neuronas, o también el tipo de movimiento que se produce en el ataque epiléptico. También otra que puede ser es traumatismo del cráneo por algún accidente, enfermedades cerebrales, si se encuentra algún tumor, una lesión prenatal, o también un trastorno del desarrollo se puede ver relacionado con los ataques de epilepsia, como el autismo, o también alguna enfermedad infecciosa. Los tratamientos, casi todos se pueden controlar los ataques epilépticos, pero a pesar de todo, igual hay un cierto porcentaje que es complicado de tratar y no se puede controlar muy bien estos ataques, debido a que todavía no se han encontrado o sea, no las soluciones, sino que las tecnologías todavía no están adecuadas para poder controlar los ataques epilépticos. Lo que se recurre es la medicación o la cirugía, que puede ser, o si no, una dieta alimenticia propicia para controlar los ataques de epilepsia. Pero igual hay diversos factores que pueden ser, como si antes de llegar a ser controlado por completo, los ataques de epilepsia se demoraron más de 6 años, puede que vuelvan a aparecer estos ataques epilépticos, o también si antes de llegar a ser controlados en un 100%,
se ocasionaban 2 veces por mes estos ataques, entonces igual son factores que pueden involucrar a la reaparición de ataques epilépticos. Pero en general la mayoría de los casos pueden ser controlados y resultan bien. Aquí tenía anotado en los medicamentos que era el clobazam y el valproato, que para que no se olvidara el nombre, y esos son los que comúnmente se utilizan. Hay más, pero en general son esos. Ya, y está el Parkinson. En general, el Parkinson es una enfermedad progresiva que afecta netamente al movimiento, la cual esta parte gradualmente con pequeños temblores en una mano, después ya se vuelven más habituales y hasta puede después generar una rigidez y un movimiento constante. Bueno, entre los primeros síntomas del Parkinson están los temblores, movimientos lentos, rigidez muscular, alteración en la postura, en el equilibrio y hasta puede llegar hasta la pérdida de habla y a la escritura. En general la causa del Parkinson es porque, como, o sea, se puede ver la imagen de que existen las células neuronales, las cuales estas pueden generar después una muerte y esto genera una inhibición en la dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor, la cual este neurotransmisor actúa en conjunto con la acetilcolina, la cual que si aumenta mucho la acetilcolina va a generar una sinapsis no correcta, una sinapsis con falla, y esto hace un aumento, o sea, hace un movimiento como autónomo, cosa que no debería ocurrir por la falta de inhibición de la dopamina. Entonces actúa sola, entre comillas. No se conoce con exactitud por qué se genera esta inhibición de la dopamina, pero hay teorías, la cual está la genética, la cual que hice por medio de una mutación, que como se mencionó en la presentación anterior, que puede ser por los genes PARK2, PARK7 y PARK1, la cual estos después se pueden seguir transmitiendo a los herederos, a los descendientes. También puede ser por un desencadenamiento ambiental, que puede ser por alguna toxina que haya entrado al sistema nervioso central, la cual le afecte y genere esta enfermedad de Parkinson. Y otra que es bien aceptada, que es la presencia del cuerpo de Lewy, que el cuerpo de Lewy es una masa que se encuentra dentro de o sea, de las neuronas, la cual libera una sustancia que se llama alfa-sinuclea, la cual esto permite que se destruya la célula y genere esta inhibición de dopamina. Igual todo esto se sigue investigando, todavía no se está comprobado científicamente, o sea, todo, pero se postulan como teoría, en la cual se encuentra que muchas neuronas han encontrado este cuerpo de Lewy, que es una pequeña masa que se encuentra dentro de la célula. Existen tratamientos para el Parkinson, pero no que eliminan al 100%, lo cual entre los tratamientos puede ser que tienen que ver con ejercicio aeróbico, con fisioterapia, hasta puede ser cirugía. Pero también existen tratamientos que son medicamentos que están basados en dopamina, porque al final, como el Parkinson se genera por la falta de dopamina, entonces son como medicamentos relacionados con la dopamina para aumentar ese nivel y así poder contrarrestar la acetilcolina. Igual es súper importante un kinesiólogo para poder controlar esos movimientos y, y ahora existen, con toda la tecnología, existen objetos que es para inhibir ese movimiento, la cual, no sé, dar un ejemplo, una cuchara, que esta cuchara como que actúa, al igual que como con el movimiento, lo cual esta no se ve, o sea, como que genera una especie de amortiguación, cosa que la persona con Parkinson puede consumir bien el líquido o cualquier sólido. Existen diferentes objetos así para poder ayudar a las personas con Parkinson. Y eso, ahora tengo una actividad, pero Vicente primero presiona la copa, porque si no, no funciona. No, sí, funciona. Ah, ya. Ya, bueno, una actividad simple realmente, nada tan difícil, que es como señalar las partes del sistema nervioso, que son algunas partes. Así que, ¿quién quiere participar? Partiendo con vamos a ir en este orden. Sí, en ese orden. Cualquiera, si no da lo mismo equivocarse.
La primera flecha que señala. Una O décima. sea, y yo sé el segundo. La de abajo. Ya, pero si la primera piensa en un cuerpo voluminoso que se encuentra en el encéfalo. Yo sé. La Maite dijo cerebro. Cerebro, muy Ah, bien. ya. La segunda, El cerebelo. Ay, yo quería... También está bien. Diego dijo, Sí, cerebro. Sí. La tercera, La médula. Espinal. Correcto. La médula espinal. correcto. ¿quién dijo la Renata? fue Cristóbal primero, o sea, dijo médula, Cristóbal, no sé si. Renata, Tabata, Cristóbal, parece. Sí, Sí. los tres lo dijeron. Y Ya. este, Por aquí. Eso. Pulgar aquí. fue la Tabata. Y la Y la Miguel. última, Hipófisis. ¿Qué Bueno, más dijo Tabata ahí? hipófisis. Miguela, dijo. La última. Hipófisis. No. ¿Estás seguro? Sí. Hipotálamo. ¡Ay! la flechita iba un poquito más adentro, quizás, por eso es que era una confusión con la hipófisis, porque Claro. efectivamente la hipófisis es como ese Ah, casi. Estuvo bueno, estuvo bueno. y eso sería todo. Era para hacer un poco más dinámico la presentación, como no se puede hacer presencial ni nada, pero hacerla un poco más interactiva. Igual es súper importante como dejar claro la importancia del sistema nervioso central porque al final todo está controlado por ellos. Entonces, de hecho, por eso también hay que cuidarlo, no ingerir sustancias, cualquier cosa que lo pueda afectar porque es una de que puede ser delicado y otra que también cualquier toxina te puede generar cualquier enfermedad neurológica que no son simples de tratar y por ello es muy importante el cuidado, la ejercitación, cualquier tipo de vida sana. Perfecto. Esperamos que haya quedado todo claro. Muchas gracias por la Sí. atención. A mí me quedó claro. No sé si el resto. ¿Alguna Muy duda? buena, muy buena. Sí. Así que, a ver, todo claro, dice la Maite. Todo clarito. Chicos, entonces, aquí lo que hay que tener claro, como bien quedó en la presentación. Bueno, igual lo felicito, chiquillo, ¿ah? Buena la presentación. Las divisiones del sistema nervioso, las funciones, las protecciones del sistema nervioso, ¿sí? Súper importante, los huesos del cráneo, la columna, el líquido cefalorraquídeo, la barrera hematoencefálica, las meninges, el nombre de las meninges, ¿cierto? ¿Se acuerdan a ver el nombre de las tres meninges? Dura madre, otra y Pia pía madre. madre y la... Aracnoides. Bien. Dura madre, aracnoides y pía madre. Esas son las barreras. Y lo otro también, chiquillos, que les tiene que quedar claro la ubicación de la sustancia gris y la sustancia blanca, porque es distinta en el encéfalo que en la médula. ¿Sí? Sí, En el encéfalo, ¿cuál está más interna? ¿Cuál es más interna del encéfalo? ¿La gris o la salvo lo blanca? que yo haya buscado, la sustancia gris es más interna. La sustancia blanca está más externa. Por lo menos en la médula espinal. Sí, en la médula, correcto. Ahí sí. Ahí Sí, la... acá Y es en lo el con- encéfalo, todo lo contrario. Sí, El De hecho, encéfalo, la sustancia gris se encuentra en mayor cantidad que la sustancia blanca, claro. la Y materia. la sustancia blanca, por si acaso, son conjuntos de axones neuronales. Por eso se llama blanca, porque los axones tienen mielina. ¿Sí? sí. Por eso es la sustancia blanca por la mielina que tiene aquí, a diferencia, ¿verdad?, de otras cubiertas o de otras membranas, en este caso, la mielina tiene más lípidos que proteínas. Tiene aproximadamente 70% de lípidos y el 30% de proteínas. Por si acaso. Entonces, por eso es que es más
se llama sustancia blanca, y la sustancia gris, por eso se llama gris porque está formada por los somas, los cuerpos neuronales. Esas cositas igual, ¿ya? Entonces la ubicación de la sustancia en la médula, la gris va al centro, la blanca en la periferia. Y en el encéfalo, la blanca es más interna y la gris más externa. Ya, y como muy bien dijo Hans, ojo, también el Parkinson, ¿cierto? Es una enfermedad degenerativa que no está científicamente comprobado su origen, porque algunos dicen que puede ser incluso una enfermedad autoinmune. Sí, pero como estamos hablando del sistema nervioso, tiene que ver, sí, con la reducción, la disminución de la dopamina, la falla de este neurotransmisor importante y que genera primero, ¿verdad?, movimientos lentos que luego pueden llegar a la rigidez y así va aumentando. Y por eso es tan importante ahora la neurobiología y la neurociencia, justamente para tratar estas patologías que tanto sí están generándose en la población a nivel mundial, no solamente en nosotros. Ya chicos, se fijan que el tiempo, miren, ya son un cuarto para las 4. No alcanzamos a pasar el otro tema. Así que, pero esto parece que eran los más larguitos. El periférico que, entonces, ordenémonos un poco. Próxima clase vamos a empezar al tiro ya con los que quedaron pendientes ahora, Emilia, Alejandro y Renata. Y después seguíamos con Miquela y Carolina. Sí, profe. Sí, Miquela y Carolina, entonces, después vendría Daniel y Yulisa. Sí. Y terminaría Andrés, Cristóbal y Jaime. Profe, consulta sobre como al igual que como las otras asignaturas sobre las evaluaciones, en esta va a ser por sistema de décimas, nota, ¿cómo va a ser? Hans, mira, lo que pasa es que la verdad es que todavía no está claro, pero yo voy a colocar un tope de puntos, por decirte, para que me entiendan. Si tenemos 90 puntos acumulados bueno, aquí esta presentación ya tenemos 33 puntos. Si a esto le sumamos los ensayos de CU, vamos a llegar a más de 100, pero yo voy a colocar un tope entre 60, 70, y eso va a equivaler a un 7. Por ejemplo, si nos hacen transformar lo que tenemos, que esos 90 o 70 puntos igual los puedo transformar a décimas, da lo mismo, pero queda más fácil trabajar como con puntos para que entiendan. ¿Ya? Ya. Entonces, por eso te digo, si nosotros sumamos, imagínate que teníamos un ensayo de 70 y tantos puntos, el otro ya ni me acuerdo, pero tenemos 2 ensayos, tenemos esto, tenemos trabajos de participación, porque yo les dije que igual iba a colocar en participación, en asistencia. Yo creo que ahí voy a sumar unas 10 puntitos más y vamos a tener hartos puntos, pero voy a colocar un tope. Es decir, no voy a partir del 100% de los puntos, para no perjudicar tanto a algunos alumnos. Esa es la idea. Porque también tengo que incentivar el hecho de que han sido súper responsables en la asistencia. Ya han sido responsables y lo que no voy todavía a poder evaluar son las guías más larguitas, pero tenemos suficientes puntos como para poder ya convertirlos a una nota, Hans, si es que nos hacen convertir esas décimas o puntos a nota, porque todavía está ahí la confusión de qué va a pasar. Pero yo creo que van a andar todos con buena nota. Sí, sí, que yo lo decía por el hecho de que en otras asignaturas como que están colocando notas. Sí, No. pues, pero claro, pero es que ahí todavía tenemos, porque sabes que no está todavía bien claro, y como los colegios nos debemos regir por lo que emana del Mineduc, ¿ya? Y el Mineduc ha dicho y ha sido súper tajante en que las evaluaciones todavía son formativas. Pero por eso te digo, es decir, nosotros vamos a tener que generar un informe a los profesores jefes. Un informe en esa semana de que va a haber un receso, terminando el primer semestre, que termina el 14 de agosto,
tenemos que generar un receso y ahí los profesores vamos a tener que confeccionar un informe, los profesores jefes, y si ahí ya dicen que tenemos que colocar nota, bueno, esos puntos, esas décimas, yo las transformo en una nota. Así es. Profe, Renata, diga. es que a nosotros con la Cami no nos dijo, entonces no sabemos Ay, cuándo insertamos. disculpen, a ver, tengo Emilia, Alejandra, Renata Huerta, después vendría, dije, Miquel y Carolina. No, miento. Después de Emilia, Veníamos nosotras. ustedes, sí. Es que tengo acá mi otra pautita de la sí. De ahí vienen ustedes y después vendría la Miquela con Carolina y el resto. Sí. Renata, eso. Ya, gracias. Ya, entonces, queda claro, chiquillos, lo de las... Es que miren, hasta el minuto nosotros hablamos de una evaluación formativa. Y es distinto a la calificación, porque la calificación ya sería una nota, o sea, sería cuantitativo. Pero no se preocupen porque si nos piden décimas, puntos, o eso lo transformemos en nota, lo que sí tenemos claro es que al 14 de agosto debería haber ya una nota. Una nota. ¿Sí? Sí. Ahora, chiquillos, si yo cierro o el tope son 60 puntos y un alumno tiene, no sé, pues 90, le van a quedar ya décimas o puntos para una segunda calificación. Lo otro, si nos piden, por ejemplo, podemos dejar, ¿sí?, esto que estamos haciendo ahora, que les está yendo bastante bien, y dejamos esto como una nota y lo otro lo dejamos ahí en espera por si tenemos que colocar otra calificación. Lo podemos separar. ¿Ya? Pero lo que yo tengo claro, y lo que creo que todos los profesores tienen claro, que la idea no es perjudicar al alumno, es decir, si aún así hay algún alumno que no alcanza o que su calificación final, por ejemplo, tiene, si yo digo de 60 el tope, y hay un alumno que tiene 45, 50, porque aquí yo tengo un problema, y ahora que está escrita con yo tengo un problema con la Carolina. La Caro Aguirre no le tengo ni un punto por ejemplo, en los ensayos. O sea, la Carolina yo le tendría, y hay algunos que no dieron el segundo ensayo. Es que Carolina, los trabajos yo los tuve que hacer impresos, entonces no sabía cómo mandarlos, como los Marta, resultados. lo que pasa es que, a ver, los trabajos, estamos hablando de las guías, una cosa, y eso no me lo han enviado porque son muy largas. Yo les dije que las guías no. Estoy hablando de los ensayos que yo envié en la instrucción decía que ustedes solo me tenían que devolver la hojita de respuesta, que era una sola hojita, donde yo coloqué del 1 al 3, y ahí ustedes colocaban la alternativa, y esa era la que me enviaban, no todo el ensayo. Así estamos trabajando los ensayos en el electivo. Entonces, por eso yo estoy pensando que estas presentaciones, si están todos, porque deberían estar todos, ¿cierto? O rendirla todo, ahí sacar una sola nota de estas presentaciones para no perjudicar, en este caso, por ejemplo, a Carolina, que yo sé que ella tenía y de repente tiene problemas con la conexión. Porque ya esos ensayos, Carolina, ya no me pueden llegar, porque eso los hicimos cuando con el otro correo, no con el institucional, entonces ya eso no llega. Ujú. Tía, Cristóbal, dígame, ¿cuántos puntos tengo? ¿Lo tienen por ahí? ¿cuántos puntos tienes tú hasta este minuto, Cristóbal? Yo igual quiero saber, profe, por fin. Cristóbal, déjame ver, Cristóbal Guzmán. Cristóbal, mira, tú tendrías hasta este minuto 54 puntos más los 10 puntos que voy a dar, 10, imagínense, 10 puntos de asistencia y participación. O sea, tendría 54 más 10, 64. o pasa boleteado, por eso te digo, ¿viste? Y más la Ya. presentación. Ahora, Claro, o sea, me da para una buena nota.
Y yo, Sí. profe, Ya, La gracias. Alejandra. ujú, Alejandra, tú tendrías 21 más 47 sería igual, pues mira, ya tendrías 68, más los 10 de asistencia y participación, más como estos. avión, Entonces, por eso les digo que son muchos los puntos, entonces podemos dividirlo. más mi Y, con décima lo- de cumpleaños, ¿cierto? y ya, pues ven, sí, pues le estoy dando 10 puntitos, 10 puntos, ¿cierto? De No motivación, me porque, dieron la vez. porque realmente ha sido un grupo que la asistencia por lo menos ha estado bien. Aquí sí también me preocupa Jaime Córdoba, ¿sí? Porque Jaime Córdoba es uno de los que está más deficiente en puntos, así que espero que haga la presentación y ahí, ahora esperemos cómo vamos con las presentaciones, pero estos dos grupos están bien. Entonces, por eso les digo, podemos dejar solo esta presentación como una nota. No sé qué les parece a ustedes. Sí, Sí, ¿Sí? Sí, sí, buena porque idea. si no van a ser muchos puntos acumulados igual. Sí, pues por eso. Entonces, si ya nos pidieran más de una nota, ya tendríamos. Porque además, Vamos como avión. sí, porque además que eh, se supone que los ensayos PSU, pero tampoco son todos. Entonces, también ahí podríamos hacer algo con los ensayos que se está haciendo, los ensayos del colegio, digamos, de ciencia. ¿Ya? Porque yo todavía les tengo que hacer, les estoy preparando el ensayo que les debo de ciclo celular, que justo va a entrar ahora también en el ensayo, en el segundo ensayo. Así que Diego, no sé, dime. Diego Medina, ¿va? Hans, No, no, de que quedó todo claro. ¿quedó todo claro, chiquillo? ¿Sí? Ya, sí. para que estén tranquilos y no, aquí yo creo que no van a haber calificaciones bajas y uno entiende, estamos en una situación crítica. Entonces ustedes están terminando el año y han sido un buen grupo. Entonces por eso yo también tengo que, para motivarlos, pues, para que sigan, para seguir. Han aganchado en todos los que hemos programado. No siempre uno tiene que calificar solo el conocimiento. También uno puede, ¿cierto?, en otros aspectos. Así que ahí, hasta el minuto, los dos grupos, como les digo, quédense tranquilos, porque yo creo que van a tener sus 7 hoy día. ¿Ya, chicos? Ya. Y así para que se motiven el resto, pero sí, lo que les voy a pedir, sí, que sigamos uniéndonos en las clases, porque así también la gente que viene, que falta por hacer su presentación, así como ustedes se unieron y el resto los escuchó, ¿ya? Es decir, no digan, total, ya ahora ya estuve yo la nota, igual la voy a poner al final de que terminen, como siempre, cuando hay presentación. Y ayúdenme para motivar me preocupa Jaime, para que esté el Pero próximo. yo he hablado con él y él dice, como justo cuando le hablo, me dice, sí, sí me voy a meter, pero o sea, sí se mete, pero después las otras clases no se meten. Sí, pues, sí es el problema, porque uno esa parte no la puede controlar, ahora capaz que esté pasando por otra situación que uno tampoco sabe, pero por lo menos díganle que el próximo miércoles, porque no sé, Yo le voy a preguntar porque tenemos que hacer la presentación y cuando tengamos que hacer la presentación, él le va a preguntar qué le pasó. sí, pues, porque no va a ser cosa que él no esté y, bueno, de hecho no les va a perjudicar al resto, pero la idea es que él, Igual eh, sabe. sí, pues trate de hacer algo porque como les digo, él estaría más deficitario en punto, aunque le tengo sí un ensayo, él me envió un ensayo, pero la Carolina aquí, la presentación, Carolina, tienes que sacarte los pillos. Claro, Sí, sí, ya. Y tratar de que los otros ensayos, es decir, de ahora en adelante los ensayos que yo envíe, porque yo subo esos ensayos, no necesariamente los hacen en la hora de clase, para no, digamos, entre comillas, perder la hora de clase en que estén haciendo un ensayo. Generalmente les subo un ensayo un día viernes y les doy un par de días para que me manden solo la hojita de respuesta. Así hacemos esos ensayos. ¿Ya? sí, profe. Ya, Sí, hija. profe. Eso. Ya. ¿Estamos chiquititos? Estamos. Estamos claritos. Sí. Ok. Me parece. Vamos, todo claro. Las reglas claras conservan la amistad, dicen por ahí. Ya.
Ya chicos, nos pasamos como siempre, pero era para algo positivo. Así que nos juntamos el viernes Chao, profe. en común. Chao. Chao, profe, Ale. que esté bien. Feliz Chao, cumpleaños, Diana. Ale. Profe, Chao. mañana, pero igual Chao, sirve. profe. No importa que no te voy a ver. Chao, Ya. profe, que esté Un bien. abrazo. Chao, que esté bien.